¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Bueno, se va acercando fin de año. No se olvide que después el programa sigue. ¿Eh? No se olvide que después estamos con temas muy específicos del área de las telecomunicaciones. Pero bueno, ahora tenemos un invitado especial, el amigo Guido Agostinelli, economista, ¿no, Guido? Sí, sí, sí. Qué cosa los economistas, ¿eh? ¿Cómo dan que hablar los economistas últimamente, ¿no? Sí, sí, tenemos un Este, presidente y un gobernador de la provincia de Buenos Aires, economista. exactamente. Y autor de un libro también. Sí, sí, autor del libro, sí, Experimento Libertario, que lo saqué hace. Experimento libertario. Guido Agostinelli. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Por dónde irá esto? ¿Por dónde irá el libro? Bueno, vamos a ver si charlando con Guido le vamos sacando la ficha, como quien vamos viendo por dónde viene, sin espolearlo, ¿no? No le vamos a espolear el libro, pero Sí, sí. porque la idea es venderlo, ¿no? Sí, sí, igual Porque desde ya se se puede hablar del puede. libro, sí, sí, claro, claro. Y más acá, así que no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, y en este marco de cosas, yo creo que vos me adelantaste un poquito del libro, yo acabo de tenerlo en mis manos, me encanta la tapa, está muy bueno, Gracias. y está muy buena. Y la idea, bueno, es ver esta cuestión de que hay otros ejemplos de experimentos libertarios en el mundo que están andando muy bien en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no? Esto parece no ser un fenómeno inédito que solo sucede o se está experimentando en Argentina, sino que habría otros lugares donde la economía y la sociedad, la cultura, funcionan con este tipo de experimentos. Y yo tengo entendido que vos para escribir el libro te tomaste el trabajo que pocos se toman, ¿no? Que tratar de ir recolectando un material in situ y que para eso tuviste que hacer, bueno, una inversión en tiempo y en tu economía personal, ¿no? Sí, sí, seguro, sí, sí. Fue prácticamente todo este año y parte del año pasado. Que estuve recorriendo un poco los modelos que plantea Milei a seguir. A ver, por eso yo dividiría en dos grandes casos lo que exploramos en el libro. Uno son los modelos que Milei dice seguir, que básicamente para entender cuáles son los modelos que él dice seguir, tenemos Irlanda, que siempre nos dice que se quiere parecer a Irlanda en 35, 45 años, cambia encima la cantidad de años según quien le pregunte. Y después está el caso de Singapur, que es el que puso en tapa en su último libro. Su último libro está arriba como imagen de progreso, lo que es Singapur. Ajá. Así que me fui hasta los dos países. Si bien ya había hecho en un libro anterior una descripción sobre ambos países, al estar allá también y hablar con economistas locales y ver un poco cómo funciona la economía, uno encuentra un claro contraste con lo que está pasando ahora con Milei. Por ponerte un ejemplo, nada más, en lo que es Irlanda, por ejemplo, tenemos la tasa general de IVA es del 23% contra el 21% que tenemos acá. En Irlanda tenés planes de vivienda, planes para los desempleados, que incluso se van renovando, si vos no encontrás trabajo lo Ya podés vamos renovar 3-0. automáticamente. 3-0. Sí, sí. Bien. Y después lo que yo siempre destaco, que a mí más me pareció interesante de Irlanda, fue que tiene una empresa que provee agua potable y gratuita para toda la población. Los únicos que pagan por ese servicio de agua son las empresas. Ajá. Entonces acá vemos el contraste que No paga AISA el usuario no domiciliario, paga el al usuario particular. domiciliario, exacto. Y la puede tomar perfectamente. Tienen, de hecho, empresas estatales también, de televisión, de radiodifusión, todo lo que quiere hoy privatizar Milei. Y en definitiva, lo que sí tiene, que evidentemente eso es lo que le gusta a los libertarios, es que tiene una alícuota de pago de impuestos a las empresas más bajo que la media europea. Es el 12,5% de impuesto a las grandes empresas. Con lo cual esto Ya hace... vamos como 4-0, perdoname. Claro, sí. Ya no hay que pensar mucho para ver por dónde viene el libro, ¿eh? Así que, no, y bueno, y ahí lo que se produce, que eso hay que decirlo, porque ¿por qué agarra Milei Irlanda? Porque uno podría decir, che,
vos me estás diciendo que va totalmente a contramano de lo que nos propone. ¿Por qué habla de Irlanda? Bueno, porque al ser los impuestos más bajos en las empresas, ¿qué es lo que pasa? Si vos te querés instalar en Europa, en la Comunidad Europea, Irlanda es parte de la Comunidad Europea, pones tu sede en Irlanda, que es lo que hacen las grandes empresas, y entonces registrás, por ejemplo, las patentes ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El PBI de Irlanda está artificialmente agrandado. La economía parece mucho más grande de lo que realmente es, y eso se divide por una población muy pequeña, que son 5 millones de habitantes. Entonces, el PBI per cápita en Irlanda da altísimo, da uno de los más altos de Europa. Pero eso no quiere decir que la gente esté mejor. De hecho, las grandes empresas en Irlanda solo emplean al 15% de los trabajadores en el total de Irlanda. O sea que evidentemente hay una cuestión ahí artificial, contable, de registro contable, en el cual pareciera que Irlanda es una gran potencia, que en realidad claramente no lo es. El 15% de esa población tiene un trabajo formal. ¿El resto qué hace? No, el resto sí tiene lo típico que venían llevando en Irlanda, comercios, empresas pymes en general. O sea, Irlanda no es que vio un salto muy distinto a lo que venía llevando hace décadas, sino que sencillamente tienen que se instalaron las empresas grandes. Eso hizo que subiera un poco la demanda laboral, pero no en consideración con lo que tiene que ver con el PBI. De hecho, con la medición que uno tiene del consumo de las familias en Irlanda, viene cayendo desde el 2015 para acá. Entonces, no hay una sensación de bienestar en Irlanda. De hecho, lo que reportan los mismos irlandeses y los medios locales es que los jóvenes se van de Irlanda. O sea que evidentemente no hay una... Eso no pudo acceder a datos oficiales de Irlanda, sino en lo que reportan los medios, lo cual dicen, no, los jóvenes están yendo. Entonces termina yendo gente que representantes de estas multinacionales a Irlanda, pero en realidad hay un flujo migratorio fuerte también de Irlanda, obviamente hacia el resto de Europa. Y a su vez se vio beneficiado con el Brexit, porque ¿qué pasa? Las compañías que estaban en el Reino Unido, que querían seguir estando en la Comunidad Europea, se instalaron en Irlanda. A lo que voy es, no es un modelo extrapolable con Argentina, no es un modelo en el cual... aparentemente Milei lo está diciendo solo discursivamente, pero no nos estamos pareciendo en nada a Irlanda, eso está clarísimo, ¿no? Bien, bien. Bueno, Irlanda no. ¿Y Ecuador? Bueno, Ecuador con la dolarización puede ser un poco el Ecuador actual, que de hecho está gobernado por la derecha, es un país que podría ser más similar a lo que puede pretender Milei en estos meses o en estos años. Lo que sí claramente no hicimos fue la dolarización, por suerte, celebro que no se haya dolarizado. No se habla más de eso, ¿no? No se habla más, no. De hecho él cambió el discurso, él había dicho al comienzo que iba a ser dolarización, después dijo competencia de monedas. Hay alguno que me dice, no, siempre dijo competencia de monedas, no. De hecho, justamente fue dolarización y incluso el economista Ocampo, que era quien estaba a cargo de eso, fue totalmente desplazado y no forma parte del gobierno ni nada y supuestamente iba a ser el presidente del Banco Central. Me parece que hubiera pasado un montón de tiempo, ¿no? Por eso, hace poquito. Sí, de hecho ahora es bastante crítico el economista sobre cómo está yendo el rumbo de la economía. A lo que iba es, bueno, la dolarización en Ecuador fue bastante trágica a mi modo de ver, porque el primer año de dolarización obtienen un 100% de inflación, que uno podrá decir, bueno, nosotros tuvimos más de 100%, pero pará, un 100% en dólares es un montón de inflación, claro, la cual se vio muy deteriorado el poder adquisitivo de los salarios. En Ecuador en ese momento no eran salarios per se bajos, el salario promedio rondaba los $600, pero el problema fue que el poder de compra se vio muy deteriorado, o sea, los precios internos subieron mucho. Entonces ahí hay que tener cuidado y esta es la trampa en la cual quizás sí ahí hay un punto común en Ecuador y Argentina actual, que es la trampa que nos mete Milei cuando dice los salarios se están explotando en dólares o tenemos este crecimiento de los salarios en dólares, cuando nos oculta parte de la información que es que todos los costos que tenemos en dólares crecieron y todavía más que los salarios. Así es. Pues hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Pero bueno, la trampa ahí de Milei es decir, yo estoy aumentando los salarios en dólares, lo cual es una gran mentira. Entonces, sí lo que podemos encontrar, sí es que Argentina se está pareciendo más a Latinoamérica. En general, yo puse en el libro, tomo más como modelo el modelo paraguayo, cual tiene una carga tributaria más baja, o sea, quiero pensar que Milei va a ir rumbo a eso, a una carga tributaria más baja, todavía no lo ha cumplido, no ha aumentado los impuestos, pero yo pienso que va a empezar en un sendero de baja de impuestos, pero en realidad con resultados muy pobres, o resultados que son los que él quiere obtener, que es un crecimiento muy débil, que va todo muy concentrado hacia una determinada élite y con una inflación baja, ¿no? Pero la inflación baja
con un crecimiento que va solamente a un sector, lo que hace es enquistar la situación de los trabajadores paraguayos, que 3 de cada 4 trabajadores paraguayos no llegan ni al salario mínimo, ¿no? Bueno, seguimos participando. Sí. No va a Irlanda, no va a Ecuador. Paraguay. Paraguay es, a mi modo de ver, es el modelo que, sí, es el modelo que a mi modo de ver mejor se ajusta a lo que puede. De nuevo, son modelos, ¿no? Hay diferencias muy grandes siempre entre países, ¿no? Porque una vez se pone a hablar de los países nórdicos. A mí como me preguntan, bueno, entonces vos qué modelo querés, ¿no? Y obviamente el que muestra los países el país que más creció fue China en las últimas décadas, la primera potencia mundial es Estados Unidos, y los lugares donde mejor se vive son los países nórdicos. Esto en grandes rasgos, ¿no? Y cuando uno ve las características de los países nórdicos, es lógico que hay muchísimas dificultades para llevar hay otras características distintas, idiosincrasia, cultura. Hay cuestiones muy distintas, materias primas que tiene cada uno. Sí, hay países que son incomparables, ¿no? Son incomparables, pero los modelos uno puede, de hecho, sobre eso quiero trabajar quizás en mi tercer libro. Algún día nos vas a contar el modelo chino, ¿no? Claro, el modelo chino está algo explorado también en el libro, de forma, tampoco, son 288 páginas. China que fue muy clara, le pregunté qué sistema tiene China y me dijo capitalismo, que vuela libre dentro de la jaula del comunismo. Claro, eso. Eso te iba a decir. Por eso, si no estás con el Estado, ahí no puedes hacer demasiado. Pero sí, a ver, los países, y también para entenderlo bajo la lógica de donde estamos, los países nórdicos han logrado construir una prosperidad también en base a la sindicalización que tienen. En el caso de Islandia llegan al 90% de sindicalización. O sea, altísimo. Es el más alto del mundo, el de Islandia. Por lo cual, bueno, ahí justo charlábamos detrás de cámara acerca de no tienen salario mínimo, pero en realidad no necesitan tener salario mínimo con ese nivel de sindicalización. Sí, no, claro. Porque vos te pones de acuerdo con el sindicato, es muy difícil que te pongas de acuerdo por un salario bajo. Claro. Lo mismo ocurre con las indemnizaciones, que estos son los argumentos que usan los libertarios. Dicen, bueno, ahí no hay ni salario mínimo en los países nórdicos, y dicen, ni hay indemnización. No, claro, pero para indemnizar ¿qué hacen? No, tenés que hacer un acuerdo con el sindicato que te saca mucho más que la indemnización que tenemos acá. Claro, por supuesto. Entonces, por eso mi libro anterior se llama Falacias Libertarias, y justamente trataba de desentrañar un poco todo este discurso mentiroso, que un poco lo retomo en este libro desde ya, renovado, porque los libertarios siempre dicen falacias nuevas y bueno, hay que desmontarlas de a poco. Bueno, no arrancamos con ninguno. ¿Viste? Y bueno, sí, quedó Singapur. A ver, ¿por qué Singapur y por qué Irlanda? Quizás te puedo contar eso. A ver, ellos se basan en un índice, se llama el Índice de Libertad Económica, que básicamente lo hace Heritage Foundation. ¿Sí? Índice de Libertad Económica. Mira, no. Lo hace Heritage Foundation. Que básicamente es un índice a medida de ellos. De hecho, capaz que lo escuchaste alguna vez, sí, a Milei decir, vamos a ser el país más libre, o eso vamos, claro. El más libre ese lo dice con respecto al índice de libertad económica, que en realidad lo que hace es un índice muy artificial. Yo escribí en una revista académica sobre este tema, donde profundicé por qué, cómo está articulado. Básicamente lo que hacen es que te ponen a los países más libres, los países que más crecen, para decirte que los que más crecen son los más libres. Claro. Y entonces ahí lo que hacen es, por ejemplo, te hacen medir la percepción que tenés de la corrupción, ¿no? Con lo cual, hacer un índice en base a la percepción es algo flojo. Cómo funciona la justicia, ¿no? De nuevo, también es la percepción sobre la justicia, no hay datos objetivos sobre eso. Y después lo que uno podría pensar es, bueno, el país más libre según los libertarios tendría que ser el que menos impuestos te cobra. El país con menor presión tributaria es Guinea Ecuatorial, es un país africano y está abajo en ese ranking. El país con menos gasto público es Somalia y está abajo en ese ranking, ¿no? Entonces digo, bueno, en realidad, si uno escucha a Milei, uno tiene que decir, su norte tendría que ser Somalia y Guinea Ecuatorial, y no lo son, y él te pone Singapur. Y cuando Singapur es el número 1 del índice de libertad económica, y cuando uno va a Singapur, se encuentra que están aumentando el IVA para ampliar el sistema de salud, tienen un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, tienen el plan de viviendas más exitoso del mundo, el 90% de la población tiene vivienda propia, y eso lo lograron expropiando tierras. O sea, inicialmente, o sea, todo lo contrario a lo que plantearía Milei. Claramente, no. Expropian tierras, te construís la vivienda y la tenés solamente por 99 años. O sea que es tuya por 99 años. Es tuya por 99 años. Y bueno, así llegaron. No me preocuparía, digo. Claro, exacto. Bueno, después hay otro modelo de vivienda, hay un tema, en el libro prácticamente lo abarcamos también aparte, porque hay otro modelo que es el austríaco, que es el de Viena,
que básicamente, no de la escuela austríaca, sino de Viena, que justamente lo que hacen es un plan también estatal, pero que lo alquilan, ¿no? Que te dan alquiler a un precio muy bajo y eso hace que los precios de los alquileres bajen. Claro. Digo, por eso también son las preocupaciones del trabajador hoy en día, ¿no? Porque nos miden contra la inflación y demás. Y vos decís, justamente el problema es el nivel de vida. Seguridad tiene como un 38%, o inseguridad tiene como un 38% en las últimas encuestas. Claro, como preocupación, sí, claro. Pero bueno, digamos, básicamente ahí me parece que, bueno, de hecho las manifestaciones se están dando en Madrid, en España, acerca de la vivienda, me parece que es un problema muy importante y que acá en Argentina el alquiler, también para cuando entendemos y vemos el número de inflación, acá el INDEC solamente lo mide al 3,58% de la canasta de tu consumo. O sea, lo que calcula el INDEC es que vos solo destinás el 3,58% de tu ingreso en alquiler, lo cual es claramente ficticio. Los alquileres han subido, según el mismo INDEC, al doble que lo que subió la inflación general. Entonces, es un problema bastante importante y bueno, y en Singapur lo abordaron desde el primer momento, o sea, tenían claridad de que era un problema a resolver. Y así y todo, bueno, también tienen empresas estatales, tienen lo que es una empresa nuclear que se llama Temasek Holdings, que lo que hace es dueña de varias empresas estatales, entre las cuales está Singapore Airlines, que es la aerolínea de bandera de Singapur. Que, dicho sea de paso, Singapur es una ciudad-estado, o sea que no necesitan para unir a Singapur la aerolínea de bandera como lo necesita Argentina. Y así todo la conservan nacional bajo el mando del Estado. Sí, bueno, no toquemos el tema de aerolíneas, ¿no? Con las noticias sobre Flybondi, porque, digamos, mirá si no estuviera aerolíneas, ¿no? No tendríamos vuelo de cabotaje, más, por lo menos de cabotaje no tendríamos seguro. Es ¿no? verdad que es muy... Terrible. Hoy a la mañana amanecieron todos los noticieros diciendo hay un 90%, va hacia un 90% de cancelaciones y está en un 50% de cancelación. No está funcionando. No, y según ellos el mercado debiera regularlo, ¿no? Y claramente no ocurre. No, claramente no ocurre. Ahora, digo, para tratar de alguna forma de hacer síntesis, hay dos modelos. Básicamente uno podría decir, dentro del sistema capitalista hay dos modelos de acumulación que son diferenciados y más o menos básicos, ¿no? Uno de sustitución de importaciones, proteccionista, Estado benefactor, que plantea el desarrollo del país dentro de las fronteras nacionales, lo plantea desde esos mecanismos, con un Estado fuerte que se hace cargo de las regulaciones, y por el otro lado la idea liberal, digo la idea porque es una idea que viene atravesando ya, yo te diría un siglo, un poco más, ¿no? Casi un siglo, 120 años por lo menos, como modelo teóricamente posible, que es absolutamente todo lo contrario, sin basarse en mercado interno. ¿Hay algún país que se haya desarrollado sin fortalecer el mercado interno? Vos que sos economista. No, a ver, sí, yo fui de hecho a Corea. Corea sí fue un modelo que trató de armarse en función, Corea del Sur, en función de la exportación únicamente, pero bueno, tiene sus características particulares. Tiene una intervención del Estado muy fuerte. Lo que ellos hicieron fue dar muchos subsidios a los grandes conglomerados tecnológicos, como el caso de Samsung, LG, y sí han querido desarrollar, esto te lo digo como, me preguntaste justo un modelo, ¿no? Sí. No estoy diciendo que sea el modelo a seguir, lo que quiero decir fue justo un modelo que intentó desarrollarse primero hacia afuera y después hacia adentro. Y ahora están teniendo algunas dificultades, bueno, de hecho tienen dificultades políticas, pero más allá, en la cuestión económica también han encontrado una limitante. El problema cuando vos te desarrollás en el hacia afuera es que cuando te cae la demanda, es la Argentina de comienzo del siglo pasado. Cuando te cae la demanda del hacia afuera, vos tenés una falta de dólares y te quedás tecleando en el aire, para decirlo en forma Vos estás sujeto a una demanda externa. Exacto. Si además estás asentado sobre esa demanda, está asentada o gira alrededor de los productos primarios, sin valor agregado, y estás hoy por hoy, vos dejás de ser como economía, dejás de ser complementaria como podrías haber sido en principio o hasta mediados del siglo pasado. Bueno, en el caso de Corea son productos, por eso digo, terminados, de tecnología, o sea, realmente hicieron, pero todo con acción del Estado, o sea, por eso yo siempre digo que no hay ejemplo libertario, no hay ejemplo en el cual se haya retirado el Estado y te haya ido mejor. Por eso la premisa central de Milei es falsa. Y eso es lo más preocupante, ¿no?
Porque la premisa de él es que el Estado siempre estorba. La premisa de la escuela austríaca, olvidémonos después si llega el anarcocapitalismo, ¿no? Es que el Estado todo lo que toca lo empeora. Esa es la premisa central. Eso no es verdad. Pero no ocurrió en China, no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Corea. No, y como bien decías vos. Alguien piensa que, por ejemplo, en Estados Unidos no, hay un keynesianismo puro. Altamente intervencionista. Tienen el plan de infraestructura más grande de toda su historia, fue el que lanzó Biden. O sea, empezaron a construir carreteras, viviendas, de todo tipo de infraestructura en Estados Unidos. O sea, ellos claramente están todo el tiempo fomentando la demanda. Yo digo que es un keynesianismo extremo incluso. Extremo. Porque sí. Keynes no propondría nunca tener déficit crónicos, sino que siempre diría que son circunstanciales, ¿no? Entonces, estos déficits que tiene desde el 2000 Estados Unidos, ni siquiera Keynes propondría algo así. Entonces, lo que quiero decir es que hay un estímulo a la demanda muy, muy grande de Estados Unidos. Pero claramente el modelo libertario no va, y tampoco llevándolo al extremo no va, sino que a medida que te acercás a un modelo libertario te va peor. Y en Argentina tuvimos el caso, digamos, no solamente en la dictadura, nos hemos acercado también en la década del 90, nos hemos acercado quizás un poco más tibia, en forma tibia con Macri, pero siempre que nos hemos acercado a la política libertaria nos ha ido peor, pero esto lo dicen los indicadores sociales, ¿no? Pero viste que hay una cuestión acá de la famosa, o la llamada ahora batalla cultural, que en realidad son apotegmas falsos. Esto de que en realidad no funciona porque nunca se pudo hacer la experiencia a fondo. Digamos. Bueno, yo diría cuál es el fondo. No, se llama falacia de la solución perfecta. Esto tiene una. Es como que yo me ponga a discutir con vos y yo siempre te digo que nunca llegamos a la solución perfecta. Y vos lo que hay, en la lógica, lo que uno tiene que responder es decir, bueno, pero pará, me fui acercando hasta acá, ¿no? Sí, claro. ¿Estamos más cerca o más lejos? Está bien, estuvimos muy cerca de meter goles. Bueno, ok, pero cuando metés goles, ¿cómo te va a meter partido? Bueno, lo ganás. Entonces, a ver, a medida que yo me voy acercando al objetivo, se tiene que ver los frutos de lo bueno, ¿no? Claro. Que uno va teniendo. No es que justo en el momento perfecto va a ocurrir. Va a ocurrir, entonces, va a cambiar todo. Sí, el otro día me decía, yo discuto mucho por redes sociales, soy muy activo en redes sociales, y justamente uno de los libertarios me decía eso, bueno, ok, la falacia, decía, bueno, pero escúchame, es como si, a ver, pero no hay evidencia científica de que, realmente lo que decían es que no hay evidencia científica de que un libertarianismo puro no nos lleve al éxito. Digo, sí, está bien, pero es como si vos me dijeras que hay evidencia que fumar cigarrillo trae cáncer y trae problemas de salud, ¿tá? Ahora, si yo te digo, no, pero vos fumás exactamente todo el día cigarrillos y vas a estar bien de salud. Suena contraintuitivo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a tener que hacer algo al extremo que en una menor dosis te lleva a una situación peor? ¿Vos metiste los dedos en el enchufe alguna vez? Por eso. Bueno. Sí. No necesito meterlos. Por eso. Sí, tenés descargas más chicas en las cuales ya te das cuenta que hay un riesgo. Entonces, hay un problema. Por eso. Bueno, no hay que meter los dedos en el enchufe. Exacto. Sin embargo, los estamos metiendo. Porque realmente hoy todavía. Saca el todavía. El gobierno tiene niveles de aceptación importantes. Muy, muy importantes. Y esto tiene que ver con que no hay una propuesta, clara del otro lado, y tiene además que ver con la necesidad de creer en algo cuando a vos las cosas te van mal, digamos, ¿no? Esto es desde el sentido común hasta lo religioso, ¿no? Sin ofender la religión. Sí, hay algunos datos que para la lógica del gobierno están dando bien, que es la estabilidad cambiaria y el descenso de la inflación. Esos son los dos datos que van de la mano, que el gobierno presenta como, ok, vine a estabilizar y te estoy estabilizando. No importa cómo, ¿no? No importa si te hice aumentar el desempleo, hice caer el salario, hice caer las jubilaciones mínimas, sino que yo te estabilicé en el piso, pero te estabilizo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. Se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho la participación. Usted no se vaya, que el programa sigue. Y bueno, te vamos a convocar para hacer un comentario un poco más a fondo del libro. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Quédese, no se vaya.
Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la cultura del trabajo. En esta segunda sección vamos a traerte informes y reportajes acerca de diversos temas. Si vos querés sugerir algún tema que te gustaría que toquemos, acá te dejamos los canales comunicacionales. Así que dicho esto, empezamos. Ahí va. Nosotros tenemos la obligación de recordar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos por su militancia, pero por toda su militancia y todo su contenido ideológico. Hacerlo solamente por el recuerdo no le hace justicia. Tenemos la obligación de poder elaborar una propuesta que levante esas banderas y las lleve hacia la victoria. Tenemos esa obligación y tenemos la posibilidad real de hacerlo. Esto no es utópico. Esto puede ser difícil, pero no utópico. En realidad es la única posibilidad que tenemos. No hay otra posibilidad que no sea esta. Lo otro es seguir sufriendo. Lo otro es tratar de ver cómo nos conformamos con migajas cuando las hay, porque hoy ni siquiera hay migajas. Ni siquiera tenemos eso, es cada vez menos, es un futuro de hambre. Y ante el futuro de hambre nosotros tenemos que poder parar un programa que unifique. Lo que unifica es el futuro y el programa. Y esa deuda tiene todo el movimiento obrero organizado, que le debe muchísimo a toda la sociedad en su conjunto. Le debemos mucho a la sociedad. Tenemos una misión específica que cumplir. Y eso es levantar las banderas por las cuales pelearon nuestros compañeros y fueron detenidos desaparecidos. Esa es nuestra obligación. No hacerlo significa perdernos en nuestras miserias individuales y no poder ir más allá, mucho más allá de esas miserias. No podemos darnos ese lujo ni permitirnos esa traición. Estos compañeros que fueron un ejemplo de vida, que son muestras de los valores como la solidaridad, el compromiso con el otro, que sufrían cuando sufría otro y tuvieron una de las causas más nobles, una de las mayores noblezas que una persona puede tener en la vida, que es dar la vida, dar su militancia, dar su día a día y su vida también por una causa. Por la causa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores y por la causa de un país más justo, un país para todos y para todos e inclusivo y que todos tengamos posibilidades de ser, estar, de poder dentro de nuestra propia comunidad ser nosotros mismos y poder ser felices. Estos compañeros que son militantes, que son una convocatoria a nosotros en esta época, en un gobierno que es no solamente negacionista, un gobierno que hace apología de la dictadura cívico-militar, que nos quiere inculcar el miedo, los discursos de odio y el individualismo, que representa los mismos poderes que representaba la dictadura cívico-militar. Hoy los compañeros nos convocan con sus valores, nos convocan con su lucha, nos convocan con sus nombres y con sus historias, porque cada nombre, cada historia que nosotros recuperamos de cada uno de ellos hace que nuestras luchas y nuestros compromisos y nuestra militancia sea inquebrantable y que ellos hayan estado, están y estarán en nuestro compromiso militante y en la lucha que el gremio telefónico lleva adelante. ¿Dónde se guarda la memoria de la patria? Fundamentalmente en los lugares con memoria. La memoria de la patria se guarda fundamentalmente en Tati, en Vera, en las madres de Plaza de Mayo, en las abuelas de Plaza de Mayo. Cada una de ellas por sí misma es un lugar con memoria. Los lugares con memoria no son geográficamente un lugar, sino que son lugares simbólicos y concretos en función de lo que hacemos y
y ese reservorio de sentido que llevamos por la historia que nos tocó vivir y por la historia que nos toca hacer, digamos. Así que yo realmente agradecido profundamente al empuje de Tati, al abrazo de las madres y gracias por el coraje y el amor y en memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y gracias Foetra, gracias Marín, gracias Flor. Ante todo, gracias a Foetra por recibirnos una vez más en esta casa que sentimos como nuestra desde ya. Y digo últimamente mucho, y quienes me escuchan sobre todo son los jóvenes, que el futuro es hoy. El futuro es hoy. ¿Entienden, verdad? Entonces tenemos... Entonces tenemos que mirar para atrás y para adelante. Mientras existan realmente personas como todos ustedes, quedamos muy poquitas madres, 4, pero estamos tranquilas, porque la posta ya la pasamos y vaya si la ponen en práctica. Ya lo creo que sí, y lo demuestran con los hechos. Pero no me voy a cansar de repetir, esa posta la pasamos de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas seguimos de pie. ¡30.000 detenidos desaparecidos! Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y no nos han vencido. Hoy nos visitan para charlar con nosotros Fernando Montero, secretario de Jubilados de Foetra, y Jorge Silver, miembro del Consejo del Fondo Compensador Telefónico que representa a los jubilados y pensionados telefónicos de todo el país. Pero antes que nada quiero decirles, compañeros, que para mí es un orgullo que ustedes sean telefónicos y sean miembros de Foetra. Para la gente que no los conoce, Jorge y Fernando y Jorge están en cada marcha, en cada movida, llueve, truene, haga 50 grados a la sombra, en la marcha. Fernando con su bastón, Jorge con la bandera de los jubilados, no se pierden una y están ahí dando el ejemplo a todas las generaciones que vienen. Así que es un orgullo para mí que ustedes sean telefónicos. Gracias por venir. Y para empezar, el que quiera empezar, para contarle a la gente cómo empezaron en toda la militancia sindical. Bueno, la militancia sindical. Llegué a la militancia sindical a través de abrir los ojos, porque en la década de 60 y 70 era difícil no abrir los ojos, es cierto, no era este momento, había muchísima participación, sobre todo de la gente joven, había una politización natural en la calle, en las facultades, si bien no precisamente peronista, porque entré en Filosofía y Letras en el 65, después de haber estado en el Pellegrini. En el Pellegrini estuve también ligado a algunos, digamos, pero lateralmente. Pero después en Filosofía y Letras sí. Y bueno, en general a partir de ahí, a partir del 65 se da toda la etapa de Onganía, ese boom que fue Onganía. Yo estaba en la Colimba en el 66 y cuando salí, bueno, era toda la etapa de resistencia al onganiato, que no fue muy
muy álgida porque realmente se hablaba de un quietismo, que estaba, la CGT no participaba, había toda una etapa, un sector de colaboracionistas con el Onganiato, estaba la UOCRA, por ejemplo, el conflicto del Chocón, que lo manejaban compañeros del PC, de la Comisión Interna del PC, que tiraban volantes para desactivar el conflicto. Me acuerdo que iban en helicóptero los dirigentes de la UOCRA, tirando volantes para desactivar el conflicto del compañero Alac, que era el secretario general de la Comisión Interna del Chocón. Y bueno, eso que me quedó muy reflejado y eso llevó a que se armara toda esa tradición dentro del movimiento obrero, llevó a que se formara la CGT de los argentinos, lo que había habido era un parteaguas a partir de lo que había sido el frondicismo. El frondicismo quiso cooptar a un sector del movimiento obrero con los sectores que la economía desarrollista querían desarrollar. Energía y lo que era la metalurgia ligada a la energía. Bueno, todo eso generó un movimiento sindical que entró en una etapa de desarrollismo y colaboración con la concentración económica. Y todos los que quedaron por fuera de eso quedaron relegados de los favores del gobierno, de la incidencia en las políticas económicas y, bueno, se conformó ahí en Gráficos un eje de la resistencia y los telefónicos, que ha sido conocido en Gráficos, habían sido un radavis. ¿Por qué? Porque hubieran sido beneficiados como fue Luz y Fuerza, como fueron gremios que estaban ligados a la energía. Los telefónicos decididamente, como habían estado en la resistencia, eran fieles a esa etapa de la resistencia post-55, se mantuvieron firmes en una posición de resistir al colonialismo, resistir al imperialismo y levantaron las banderas de la resistencia obrera y fueron uno de los pocos gremios importantes porque tenían una incidencia en la economía espectacular, muy importantes que estuvieron en CGT Paseo Colón. Y bueno, en Gráfico los conocí porque yo venía de la facultad, tenía un trabajo jodidísimo que eran las financieras, que había muchísimas financieras en ese momento, y me quisieron mandar a Mar del Plata como gerente y no quise saberlo, era lo que me faltaba. Entonces yo, que conocía a los compañeros de telefónicos que los conocía en el primer piso en el bar de Gráficos, que era un bar donde se juntaban en cada mesa, y mi secretario de organización y movilización fue el compañero Pedraza, de Ferroviarios, que era integrante de La Verde, que era una lista famosa La Verde, que estaba Lorenzo Pepe, había muchos compañeros, Rabit, y bueno, había tenido una historia de compañeros radicales muy importante, con compañeros combativos del gremialismo radical, que se transformaron después paulatinamente con la incidencia del peronismo. A partir de eso, en el bar de Paseo Colón, primer piso, famoso, porque bueno, ahí nos juntábamos, había por ahí un bar, era todo el piso de Paseo Colón, siempre había 50, 100 compañeros que debatíamos, que charlábamos, y se juntaban las mesas, Pedraza juntaba en la mesa los que éramos, no me acuerdo, los que integrábamos en la Secretaría de Organización y Movilización, y bueno, pues yo me acuerdo que estaba en Zona Norte junto con otros compañeros. Ya había caído en cana 2 o 3 veces, ¿viste? Tenía un prontuario jodido, y bueno, en ese momento el gremio no sé qué arreglo había con la empresa, que teníamos contacto con la dirección de la empresa, bueno, y ahí entré. Y entré en San Isidro, bueno, empecé a militar en Telefónicos y bueno, así empecé militando. Otro capítulo. Bueno, con todo lo que está contando Fernando, me revolucionó un poco mi memoria porque, claro, en una época muy particular en donde yo de muy joven, diría de 13, 14 años, empecé a militar en la juventud del PC
y después como estudiante secundario continué esa militancia hasta el momento que egresé de la escuela secundaria, que fue a mis 18, a mis 20, a mis 20 años, y porque iba a una escuela técnica y en la salida de la escuela había un cartelito que decía: Entel busca técnicos sin experiencia. Cosa rara, siempre piden con experiencia. Pero ahí estaba dirigido a los estudiantes secundarios recién recibidos, y así fue como ingresé, ¿no? Y esa época de longaniato, digamos, que empezó, como relataba Fernando, con una serie de características que nunca llegaron a ser el nivel represivo de lo que fue la otra dictadura, pero donde habían captado una parte importante del movimiento obrero, los sectores participacionistas, colaboracionistas, tenían todos los motes feos, digamos, ¿no?, que se podía tener, porque denotaba de que una parte del movimiento obrero estaba de hecho participando con una dictadura y con el gran capital que representaba esa dictadura, ¿no? Así que en ese momento que ingreso a Entel, fue una primera etapa en donde yo mantuve mi militancia política y un paulatino acercamiento al gremio, en donde después, ya en el epílogo de la dictadura, y más que nada durante el gobierno popular que asume en el 73, me fui acercando a la actividad gremial, ¿no? Hasta que vino la dictadura del 76, en donde en septiembre de ese año me cesantean, y estuve toda la época de la dictadura afuera tratando de trabajar en lo que se podía y participando de la militancia en lo que se podía. Esa fue una primer y durísima etapa que nos tocó vivir. La verdad que yo quedé bastante afuera del gremio durante la época de la dictadura. Volví a mi militancia política, pero después, cuando en el 83 nos reincorporan, 83-84, ya en democracia, ahí ya me apegué a la militancia gremial con toda la fuerza, con todo lo que podía. Y tengo que decir que más o menos en esa época, quizá un poco antes, lo conocí a Fernando. Él estaba en zona norte y yo en zona sur, o sea, geográficamente lejos, pero ya la afinidad nos acercó y teníamos esa cercanía que suele haber entre compañeros de militancia, y bueno, ahí empieza otra etapa, ¿no? Ustedes deben tener miles de anécdotas, desafíos que habrán llevado dentro de FOETRA, principalmente. Sí. ¿Alguien quiere contar alguna? Yo me acuerdo en particular, con respecto a Jorge, la Violeta, que era la lista del PC, tuvo siempre una proximidad con los sectores del peronismo, como que los compañeros del PC, digamos, tenían una afinidad producto de que en la resistencia era el mismo enemigo. El enemigo común era toda la oligarquía que se manejaba, ya sea desarrollista, ya sea conservadora, ya sea la oligarquía que tiene el radicalismo encima, que tiene toda esa contradicción de sectores liberales de derecha, que también los tiene el peronismo, ¿no?, desgraciadamente. Pero bueno, esa visión de la tratar de hegemonizar desde la clase trabajadora la política nacional, eso nos llevó a confluir con los compañeros de la Violeta, de las cuales yo tengo, bueno, aparte del conocimiento con Jorge, un gran compañero,
compañero que ahora, qué sé yo, Carlito Carribonde, compañero que desgraciadamente ya no está, que ocupó el lugar de Jorge en el fondo, en la obra social, en todos lados donde estaba, porque era un tipo espectacular. Siempre me acuerdo que por ahí los cortocircuitos se armaban y ese momento de definiciones en el armado de las listas, siempre las listas trajeron la dificultad de que por alguna, digamos, disputa de espacios políticos, entendiendo que no era un problema, digamos, no era desde la ambición personal, pero sí era desde la disputa de ideas, de cómo nos aproximábamos más desde qué posición a lo que uno quiere, como a nivel de desarrollo político, gremial y humano en la vida, ¿no? Y eso es lo que te va por ahí separando, pero bueno, las experiencias, por ejemplo, que nos hermanaron bastante con los compañeros que nos veíamos en la etapa de la dictadura militar, era con compañeros de distintas tendencias dentro del movimiento de telefónicos, y nos fuimos juntando en la resistencia, y nos fuimos aproximando paulatinamente. En su momento, con algunos paraguas desde el punto de vista del sector de la iglesia, porque nosotros, por ejemplo, en Amarrón, uno de los tipos que más o menos, de los compañeros que nos cubrió fue Gacera, que tenía con la CLAT, que era la Central Latinoamericana de Trabajadores, que era de origen cristiano. Con él tuvimos ahí la experiencia junto con los compañeros de ATE, Tano de Genaro, Germán Adala, que era un gran compañero, pues yo los conocía antes de militar gremialmente en los espacios barriales, territoriales, con distintas procedencias. Me acuerdo que el Tano de Genaro venía de un grupo independiente guevarista. Germán venía del PC, ya había nacido en Santa Teresita, el PC de la Costa, y bueno, nos juntamos todos en esta conformación que se fue dando a partir del 70 de la resistencia dentro del movimiento peronista, y fundamentalmente después nos fuimos uniendo, en mi caso concreto, a través del peronismo de base, los gremios combativos, bueno, y después hubo una tendencia fuerte en la Montoneros, en la JTP también tuvo mucha incidencia dentro del sindicato, tuvo muchísimos cuadros. Algunos que criticábamos a los compañeros porque habían hecho con algunos compañeros los atajos, ¿no? En vez de hacer la formación y la responsabilidad, darla desde la incidencia que tenía la militancia en el gremio, se buscaba algún compañero jetón, en definitiva, que posibilitara que por su actitud de carisma, encabezara algunas posiciones o agrupaciones de compañeros, y eso a veces las desjerarquizaba. Nosotros dentro del peronismo de base tenemos la importancia que hubo un compañero que fue ejemplo para toda la militancia, que fue Cacho El Cadre, que fue un tipo espectacular, un ser humano excepcional, y como él había muchos compañeros del peronismo de base con mucha incidencia de lo que era la historia de lucha del movimiento obrero, desde la búsqueda de la hegemonía del movimiento obrero. Y bueno, todo eso fue conformando un movimiento que en el 70 tuvo mucha incidencia y que marcó mucho, trascendió mucho desde el punto de vista de la incidencia de una etapa filogramsciana, que nosotros no habíamos todavía, muchos no habíamos leído a Gramsci, lo fuimos entendiendo después, pero toda esa etapa de la búsqueda de la hegemonía del movimiento obrero dentro del movimiento político, hacíamos gramscianismo sin saber a veces muchos de nosotros desde la base de que eso era una búsqueda que, digamos, después se iba a ver reflejada a veces en triunfos y a veces en derrota. En el caso mío particular,
cómo a partir de la militancia gremial y la experiencia vivida, ya no en las tareas que a uno le tocaba desarrollar solamente, sino como parte de una conducción, a partir de lo que fue toda la problemática generada por la realidad de la dictadura militar, las pérdidas, en fin, todo lo que sufrió el pueblo durante esa época, cómo a partir del tiempo, a partir del 2002, 2003, ¿no? Donde nosotros en la conducción y por otro lado en el gobierno también una tendencia coincidente en cuanto a mejorar la situación de los sectores populares, la clase obrera, es como que ahí mismo uno pudo vivir etapas como fue la resurrección salarial, podríamos decir, en el 2004, donde el gremio se vio incluso encabezando en lo que era el movimiento obrero en general, en la recuperación de los salarios. De hecho, nosotros tuvimos una lucha salarial en el 2004 con ocupaciones de edificios, donde parte de la militancia se vio incluso en determinados momentos a punto de enfrentarse con lo que era la vigilancia de las empresas que intentaban sacarnos de los lugares que teníamos ocupados, digamos, ¿no? Pero en consonancia con lo que quería el gobierno en ese momento, estamos hablando del 2004, lo que se quería era recuperar la posibilidad de mejorar los ingresos, de recuperar las paritarias, cosa que paulatinamente se fue dando hasta llegar al 2015, donde se abre un paréntesis, que de alguna manera u otra hoy todavía dura, porque supieron hacer algunas cosas los que tenemos enfrente, como ser endeudarnos hasta acá. Y bueno, si uno piensa en función de futuro, es que el campo popular, las fuerzas políticas, el movimiento obrero pueda ir recuperando iniciativas para poder dar vuelta a esta situación, ¿no? Que realmente el 2015, a pesar de haber estado en algún momento también en el gobierno, pero con ese condicionante terrible que es la deuda externa, no pudimos revertir. Así que eso es lo que uno quisiera y de donde depende la mejora en todo sentido, ¿no? Gracias por venir. Sé que hay miles de anécdotas y cosas, porque con el camino que tienen recorrido tendríamos que estar hablando horas, pero tenemos un ratito nada más. Así que gracias por venir, gracias por ser telefónicos, es un orgullo tenerlos dentro de FOETRA. Gracias. Y hasta acá llegó el programa de hoy. Te dejo acá abajo los canales comunicacionales por si querés escribirnos, sugerirnos temas o simplemente contarnos si te gustó el programa. Y nosotros nos vemos el martes que viene en Metro.